Este es nuestro prota de niño, quien de pequeño pasó por un intenso momento que aún no sé si decir traumático, pero el sentimiento que despertó esta caída cuando era pequeño fue algo que no volvió a experimentar conforme creció, ya que esa sensación de que fuera arropado placenteramente por los latidos de su corazón después de haber estado cerca de la muerte fue algo que no se volvió a repetir ni con el deporte ni con el terror. Y es que ya de grande, ahí lo vemos haciendo exploración urbana en un supuesto edificio embrujado, pero al no encontrar nada, se decepcionó, y solo se reconfortó con la idea de que cuando fuera más grande, podría ir más lejos y a sitios más tétricos. Pero espera, el prota escuchó algunos ruidos, y encontró un par de chicas discutiendo. Bueno, en realidad era una que le decía a la otra que dejara de molestar, que era sofocante y bla bla bla. Y entonces, como el prota vio que una de ellas estaba en apuros, se puso una máscara de terror para espantar a la chica que estaba molestando a la otra. Y así conoció a esta waifu, quien parecía encantada por ese encuentro, porque ese chico vino a su rescate como si de un príncipe se tratara. Y una vez el prota vio que todo el asunto estaba resuelto, con una amistosa despedida, dejó a esta chica a quien ni su nombre le dejó. Pero a nosotros sí. Y es así como conocemos a Haruka Kawatsuji, un chico de 15 años que, como te dije, busca en los deportes y el terror revivir ese sentimiento que tuvo de niño cuando estuvo cerca de morir al caerse de un balcón y, por suerte, un árbol amortiguó su caída. Y a diferencia de cualquier otra persona, este sentimiento quedó placenteramente marcado en el prota. Y a pesar de que le había prometido a su madre no volver a subirse en sitios que lo pusieran en peligro, el prota quiso buscar otras alternativas para revivir esa sensación de riesgo que lo envolvió de placer, una especie de sensación originaria que parecía instintiva, y por eso él se puso a competir en deportes, ya sea en béisbol o atletismo. Así como también esa emoción la quiso buscar en el terror, ya sea en pelis o buscando lugares de espanto. Todos esos intentos fracasaron, y conforme creció, esa sensación primordial no la volvió a revivir. Y se fue olvidando de ella poco a poco, haciendo de su vida un poco aburrida al no tener tanta adrenalina. Pero luego de que transcurrieron 6 meses de que Haruka se hubiera encontrado con esas chicas, otro año escolar comenzó. Y todo parecía transcurrir igual como en otros años, la misma presentación monótona de siempre, hasta que escuchó una voz familiar. Cuando se volteó, se encontró con la chica que había ayudado. Había entrado en su mismo salón. Y ella se llamaba Kisaki Tokano. Y cuando ellos tuvieron un momento para hablar, esta chica se alegró al encontrarlo de nuevo, porque de algún modo le quiso agradecerlo de ese día. El prota, sin tomarse tan en serio ese encuentro, le dijo a Kisaki que se relajara, que no fue la gran cosa. Pero esta waifu insistía con eso de que quería agradecerle. Sin embargo, Haruka solo dijo que no importaba, además que podía dejar de ser tan rígida ya que podrían ser amigos. Esto a Kisaki la puso un poquito nerviosa, pero después de este primer encuentro, luego se vino el momento de la fotografía y también escoger en las cosas que cada quien ayudaría. Y fue así como el prota, habiendo sido asistente de biblioteca en los años anteriores, él levantó la mano para tomar el puesto de nuevo. No obstante, junto a él Kisaki también se postuló, y ahora ellos dos podrán trabajar juntos. Y como si fuera una entre comillas coincidencia, esto pareció gustarle bastante a la waifu, quien ya caminando junto a él en el pasillo, le preguntó que si acaso le gustaba leer. Y el prota le dijo que no, lo suyo era el terror y esas cosas. En lo que, por cierto, esa fue la razón por la que la conoció, porque cuando se la encontró, él estaba en una exploración urbana buscando algo paranormal, y a quien terminó encontrando fue a esta chica. Ya luego veremos que quizás esta vez sí encontró algo de terror. Lo cierto fue que Kisaki, al saber esto, comentó que quizás eso más que coincidencia fue algo del destino. Y el prota, tras escuchar eso, hizo sonrojar a la waifu, que cortó el tema por lo sano. Y ya luego vino la escena del típico amigo mamón que por ser virgen le tenía celos al prota por ser el primero al hablarle a una chica. Así que quería que se la presentaran, o ya ni sé la verdad. Lo cierto era que el prota, para evitar ese molesto tema, se levantó a buscar agua, mientras que sus amigos hablaban de cómo era él, un tipo agradable pero indiferente ante todo, y aunque para él sea normal que las chicas le hablen, al parecer su misma actitud hace que si Haruka algún día desapareciera, pues a nadie le importaría mucho. En fin, que Haruka, aunque mejor digámosle Haru, mientras pensaba lo emocionante que es que una chica te mira a los ojos, en eso se distrae y derrama el agua, para ya luego saltar al momento que terminaron las clases, y despidiéndose de Kisaki, Haru se va con uno de sus compas, y en eso se le aparece una chica de otra escuela que venía a hablar con él, y ahora sí que estaba pareciendo un mujeriego frente a su amigo, quien decía que no lo había criado así. El prota recordó que había visto a esta chica junto a Kisaki, y esta vez no parecía tener cara de mamoncita, así que llevándoselo aparte, ella extrañamente le aseguró que ella vio que Kisaki ya se había ido a casa, así que podían hablar tranquilos. Y una vez allí, esta chica comenzó a contarle que ella fue amiga de Kisaki desde tercer grado, ya que compartió asiento con ella. Y desde ese momento se hicieron más cercanas, al punto que ella misma comenzó a ver lo posesiva que podría llegar a ser Kisaki. Primero fue comentando cosas como, mira, estoy usando el mismo shampoo que tú. Y esta chica sorprendida le preguntó, ¿cómo sabes eso? Y luego el acoso fue más intenso, al punto de esperarla en su propia casa hasta que saliera, esperándola desde quién sabe cuándo para salir juntas a clases. Y además, cuando se veían, Kisaki le decía cosas como si ella la estuviera vigilando todo el tiempo.
inclusive prohibiéndole salir con otras amigas aparte de ella. Y así comenzó a acosarla más y más hasta el punto de que su mirada la llegó a asustar. Y aunque al principio el prota no le llegó a creer a esta chica, le advirtió que se alejara de Kisaki antes de que fuera demasiado tarde, ya que una vez se obsesiona con alguien es muy difícil que la deje ir. Y una vez el prota comprobó que todo lo que había dicho esta chica era verdad, y es que solo bastaba con ver los mensajes acosadores que dejaba Kisaki. El prota luego se preguntó por qué esta desconocida hacía esto, y ella le dijo que desde ese encuentro que tuvieron, Kisaki la dejó de acosar. Y en parte eso era gracias a él, que en cierto modo la liberó, así que como agradecimiento le advertía en lo que se metía. Y así cuando se despidieron, ninguno se dio cuenta que entre los arbustos estuvo Kisaki escuchando todo con un aura sombría. Entonces, al otro día el prota saludó de manera casual a Kisaki, y llamándola aparte porque quería hablar con ella. La chica con algo de miedo lo siguió, y estando nerviosa porque más o menos imaginaba lo que le dirían. Mientras ella estuvo esperando su rotundo rechazo, el prota salía con una invitación para que salieran. Y Kisaki, sorprendida por la proposición, le costó creérselo al principio, y el prota diciendo que podría rechazar. Obvio, esta loca no desperdiciaría tal oportunidad. Así que le preguntó al Haru que si sabía en lo que se metía. Al ver su mirada de loca asesina, su corazón palpitó como aquella vez de niño, porque supo que el afecto de Kisaki era bizarro y retorcido, despertando esa adrenalina que desde hacía tiempo había querido. Sí, el Haru se enamoró de esta loca al ser adicto al peligro, y fue así como en esos ojos de oscuridad, el prota vio un brillo que hizo descontrolar su corazón. Y pues bueno, ahí está el Haru en su primer día de novios con la loca, disfrutando de la mañana, apenas procesando que había conseguido a una chica que le hacía latir su corazón, aunque más que por amor, era por esa sensación de peligro que transmitía, porque como comprobó, Kisaki era una psicópata obsesiva que no lo dejaría. Y a su pedido, nomás salió de casa se encontró a la chica esperándolo, quien al parecer había llegado desde el polo opuesto de la otra estación bien temprano. Y es que solo con una vez de haberlo seguido fue más que suficiente para que ya supiera dónde vivía y a qué hora salía. Además que cuando lo saludó, comentó lo lindo que estaba el día como si hubiera leído su mente. Fue así como el prota supo que esta chica había alimentado su amor enfermizo desde esa vez que la conoció, porque así lo hizo saber su amiga. Y de esta manera supo que Kisaki lo persiguió desde antes sin siquiera el darse cuenta. Definitivamente esto le aceleró el corazón, y este sentimiento creció una vez que subieron al bus y Kisaki se le quedó mirando fijamente sin parpadear, y aunque eso a cualquiera lo asustaría, al prota más bien lo emocionaba. O sea, era lo que más le gustaba de su waifu. Y pues bueno, como ya se veía raro, el prota la frenó y le dijo que esa mirada incomodaba. Entonces Kisaki aprovechó en asegurarse si ellos dos estaban saliendo, y el prota lo corroboró sin titubear, y allí él le preguntó por qué ese mismo día le propuso que fueran novios, porque dijo que lo hicieran al día siguiente. Esto le dio bastante curiosidad al Haru, ya que la waifu dijo que se debía preparar, y al parecer la chica le comentó que pensó que él la alejaría, ya saben, por eso de que ella escuchó cómo su ex amiga Rinko quiso advertir a Haru de ella misma. Así que para comenzar su relación positivamente, pues mejor fue hacerlo al día siguiente alejando los miedos que tuvo al principio. Entonces, una vez en clases, Kisaki le dice a prota que esta vez no podrán ir a casa juntos, porque tiene que preparar algunas cosas. Y esto le dio curiosidad al prota, porque quería saber en qué consistirían sus preparativos. En fin, que dejó a su loca ser ella misma. Y es así como luego vemos a Kisaki encontrándose con Rinko. Y sorprendiéndola, esta obviamente se asustó de inmediato, y correspondiendo el saludo, comentó que tenían tiempo sin verse, al menos desde la graduación, pero Kisaki le dijo que no, que más bien desde hace 2 días que no se ven, y allí Rinko supo que la loca la había visto arruinándole las cosas con Haru, y pues se asustó un poco, y en ese momento le contó cómo fue que se dio cuenta de que se vio con Haru, y es que cuando ella se montó al bus y se puso a vigilarlo, se encontró con que ella lo había llamado, así que haciendo una de esas perseguidas de psicópatas que ella sabe hacer, los alcanzó hasta el parque y ahí se enteró de todo. Y pues bueno, ella estaba ahí para agradecerle, y es que tal como siguió contando la waifu, fue gracias a eso que Haru comenzó a salir con ella. Además que le mencionó que ese mismo día que los vio, ella estaba preparada para desquitarse, pero que lo dejó pasar quién sabe por qué. Y dicho todo lo que tenía que decirse, nuestra loca waifu se alejó. Después de esto, ahí estaba Haru aburrido con su peli de terror que no le daba nada de emoción, hasta que de repente recibió una llamada, y fue ahí donde recordó que tenía el número de Rinko, y de esta manera, Rinko lo primero que hizo fue confrontarlo al preguntarle por qué había salido con Kisaki si le había dicho todo lo contrario. Entonces el prota muy tranquilamente le respondió que desde que supo que ella era como era, sintió una emoción que no había sentido antes, y que ese amor tan raro y obsesivo que da es lo que hace mantenerlo siempre en tensión, y que esa emoción no la ha conseguido con nadie más, y qué mejor novia pudo conseguir al experimentar eso. Y dicho esto, Rinko solo se quedó como que what the fuck con estos dos locos, y colgó, para luego dejar pensativo al prota sobre esa llamada,
porque justo Rinko comentó que se había visto con su waifu, y que seguro esa llamada fue para sondearlo. Y muy pero que muy seguramente Kisaki estaba escuchando esa llamada. Y con una mirada un poco retorcida, el prota había acertado. Porque Kisaki estaba ahí junto a Rinko, e hizo eso porque quiso saber si el prota tenía otras intenciones al acercarse a ella, porque no entendía cómo alguien tras saber eso podía pedirle que salieran. Así que habiéndose quitado esa incertidumbre, ella también aseguró que su novio sabía que ella lo estaba escuchando, y que lo dicho fue prácticamente una sutil confesión entre ellos dos. Porque sí, el Haru dijo lo que dijo de todo corazón, y esto fue lo que enganchó más a su loca, y Rinko, quien estaba en medio de ellos, ya no sabía qué pensar. Y pues solo quería apartarse de esos dos que, según ella, desde el momento que se conocieron, parecieron estar hechos el uno para el otro. Y Rinko, creyendo que ya se podría deshacer de ellos, al final Kisaki, quien quería saber en realidad lo que sentía su novio, se conformó a seguir viéndose con Rinko también. ¿Y cómo por qué?, se preguntó esta chica. Pues bueno, le dijo Kisaki porque es la única amiga con quien podría hablar de Haru. Y pues Rinko, creyendo que se había alejado de una loca, ayudó a unir a una pareja de psicópatas que de algún modo estarían muy cerca de ella.